Bien, pues en esta sección de análisis dimensional vamos a conocer un poco más acerca de las magnitudes que hemos ido trabajando dentro de los primeros 5 ejercicios de análisis dimensional. Y bueno, pues para ello vamos a explicar primero qué es una magnitud. Básicamente es una magnitud, es todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, no sé, la masa. Puedo medir la masa de una persona, por ejemplo. El tiempo, puedo medirlo también, no sé, el tiempo que me demanda ir de un lugar a otro. Puedo medir también las longitudes, no sé, la distancia entre dos ciudades, por ejemplo. Esas son magnitudes que encontramos básicamente en todo, en, en nuestro alrededor. Y pues, como son demasiadas magnitudes, hay infinidad de magnitudes, se han clasificado en distintos tipos. Y pues el sistema internacional ha adoptado a 7 magnitudes como las fundamentales, y es decir que estas magnitudes no dependen de otras, y a partir de estas vamos a transformar magnitudes y llegar a las derivadas. Bueno, las magnitudes fundamentales, voy a escribir aquí, son la longitud L, la masa, el tiempo, la temperatura. Lo que estoy escribiendo aquí son sus dimensiones. La temperatura se representa con el símbolo tita, y que bueno, es intensidad de corriente eléctrica, J, que es intensidad luminosa, y N, cantidad de sustancia. Bueno, ahí he escrito las 7 dimensiones de las 7 magnitudes fundamentales. Y pues de acuerdo al sistema internacional, cada uno tiene una unidad de medida. En el caso de la longitud son los metros, que los expresamos con una M minúscula y sin punto. En el caso de la masa, los kilogramos, ambas minúsculas y sin punto también. En el caso del tiempo, la unidad es el segundo y es simplemente una S. No es SG punto o SG sin punto, es simplemente la S de segundos. En el caso de la temperatura, pues su unidad básica es el Kelvin, este sí es con mayúscula. En el caso de la intensidad de corriente, son los amperios, que lo vamos a representar con una A, también es mayúscula, al igual que el Kelvin. La intensidad luminosa, su unidad es la candela, pero el símbolo con el que la vamos a representar es CD. Y en el caso de la cantidad de sustancia, bueno, el nombre, el símbolo es mol, y también la vamos a escribir como mol. Bien, estas son las magnitudes fundamentales, y a partir de estas van a aparecer otras magnitudes, que son las magnitudes derivadas. Y pues estas vamos a escribir algunas acá. Por ejemplo, ¿cómo nacen las magnitudes derivadas? Por ejemplo, vamos a empezar con una parte básica. Por ejemplo, yo quiero trabajar primero con las áreas. Bien. Por ejemplo, tengo un cuadrado. El cuadrado, todos sus lados son iguales. Bien. Yo sé que el área de un cuadrado es su longitud. Es decir, vamos a ponerle acá con esta longitud al cuadrado. Entonces, si estoy hablando de un área, estoy hablando de la multiplicación de dos longitudes. Entonces yo voy a escribir así. La dimensión, estos corchetes significan la dimensión de algo. Por ejemplo, la dimensión del área del cuadrado, en este caso, va a ser una longitud. La dimensión de una longitud al cuadrado. Bien, entonces yo conozco cuál es la dimensión de la longitud.
Esto me quiere decir la dimensión de la longitud. La dimensión de la longitud, recurro a las magnitudes fundamentales y busco cuál me representa longitud. Obviamente es esta L que es aquí, es la que me representa longitud. Y como estoy hablando de magnitudes, voy a escribir esa L acá. L al cuadrado. Y pues ahí tendría que la dimensión del área es L al cuadrado. L de longitud al cuadrado. Por ejemplo, probamos con otro caso de área. En el caso de que tenga un triángulo, por ejemplo. Tengo un triángulo. Ahí está. He tratado que sea lo más parecido a un triángulo. El área de un triángulo puedo expresarlo, hay varias formas. Yo lo voy a expresar como base por altura sobre 2. Y pues voy a escribir acá la dimensión del área va a ser igual a la dimensión de la base, la dimensión de la altura sobre la dimensión del 2. Bien, una propiedad de las dimensiones es que los números, si yo quiero hallar la dimensión de un número no tiene dimensión, es adimensional, es decir, su dimensión es igual a 1. Entonces yo escribiría la dimensión del área es igual a una base, es una longitud, porque la puedo medir en distintas unidades de longitud. Entonces voy a considerar que la dimensión de B es una longitud por la dimensión de la altura también es una longitud, sobre la dimensión de 2, como es un número, escribo sobre 1, y pues el 1 es tácito, en este caso en una división es redundante colocar sobre 1, entonces voy a dejarlo ahí. Y entonces la dimensión del área me saldría que es L al cuadrado, tal como me salió también con el área de el cuadrado. Y pues probemos con un último ejemplo para que quede clara esta parte. Tengo, por ejemplo, un círculo. Trato de que el círculo sea lo más posible, lo más semejante posible, que hay un radio. Bien, el área de un círculo yo lo puedo escribir como pi por radio al cuadrado. Entonces, hablando de dimensiones, entonces voy a escribir la dimensión del área es igual a la dimensión de pi por el radio al cuadrado. Pi es un número irracional. Y como teoría de los números, las dimensiones de los números son 1. Entonces yo voy a escribirlo de la siguiente forma. A es igual a 1 por, así como en el ejercicio anterior del triángulo, un número multiplicado por 1 da el mismo número, entonces sería redundante colocar el 1, entonces no lo voy a colocar. Y pues tendría R, que es radio. Radio es una longitud que se mide del centro del círculo hasta un extremo del círculo. Entonces, como es una longitud, entonces voy a escribir la dimensión de R, es L elevado a el cuadrado. Entonces, con estos tres ejemplos podríamos decir, por lo tanto, la dimensión del área es L al cuadrado. Ahora bien, ya teniendo esta lógica, ¿qué sucedería? ¿Cuál serían las unidades del área de acuerdo al sistema internacional? Si yo tengo que esas son las longitudes y su unidad de acuerdo al sistema internacional, la que está con color violeta, por ejemplo, y tengo que la dimensión del área es L al cuadrado, entonces yo voy a decir que su unidad de medida, de acuerdo al sistema internacional, una longitud se mide en metros elevado al exponente.
Entonces el área, de acuerdo al sistema internacional, lo voy a medir en metros al cuadrado. Y así pues vamos a tener otras magnitudes derivadas, como por ejemplo el volumen, ya que estamos hablando de áreas. En el volumen, parte de aumentarle otra dimensión geométricamente al área. En este caso son ya sólidos. Entonces la dimensión del volumen va a ser L al cubo. Y lo comprobamos con un ejemplo. Tengo, por ejemplo, un paralelepípedo, tenerlo así. El volumen de ese paralelepípedo yo lo voy a encontrar multiplicando este lado por este lado por este lado. Entonces el volumen va a ser igual a A por B por C. Y pues lo que voy a hacer es la dimensión del volumen es igual a la multiplicación de A por B por C, la dimensión de eso. Entonces A es una longitud, B es una longitud y C es una longitud. Entonces yo puedo decir que longitud por longitud por longitud me daría longitud al cubo, que es L al cubo, la dimensión del volumen. Y podríamos comprobarlo como hicimos con el caso de las áreas, pero siguiendo la lógica sabemos que vamos a obtener el mismo resultado. Ahora bien, ¿cómo encontraríamos las unidades del volumen? Como hicimos con el área, si L es longitud, entonces las unidades de la longitud son los metros elevados al exponente al cubo. Y así pues podemos obtener más magnitudes derivadas. Por ejemplo, las básicas que vamos a utilizar, por ejemplo, la densidad. Voy a escribirla con la letra D. Densidad. Yo sé que la densidad, por tal vez en el colegio o algún conocimiento básico que tengamos, es una masa por un volumen. Entonces, voy a hacer las dimensiones de la masa por las dimensiones del volumen. Conozco cuáles son las dimensiones de la masa. Recurro a las magnitudes fundamentales y digo cuál de esas magnitudes me mide masas. Entonces es la M. Entonces digo la magnitud de la masa. La magnitud de la masa va a ser, la dimensión de la masa, perdón, va a ser M. Y la dimensión del volumen, que ya lo hemos encontrado acá, es L al cubo. Entonces voy a escribirlo de esta forma, L al cubo. Y pues hay una cuestión en el análisis dimensional, digamos que no se puede expresar en forma de fracciones. Entonces aquí vamos a utilizar la teoría de exponentes. La masa no va a cambiar, pero este L elevado al cubo, para poder pasar al numerador, lo voy a pasar como L igual, pero le vamos a intercambiar el signo a su exponente. Si está elevado a la 3, si está elevado al cubo, entonces acá arriba va a pasar con L a la menos 3. Así. Y esto pues sería lo mismo que haber escrito M sobre L elevado a la 3. L al cubo. Entonces, bien, aquí tendríamos ya la dimensión de la densidad. Voy a borrar esta parte para solo quedarnos con esto de acá. Bien, acá vamos a sumar otra dimensión que conocemos, y es la densidad. Voy a escribirlo con la letra D. Y es ml a la menos 3. ¿Y cómo lo escribiríamos de acuerdo al sistema internacional
en forma de unidades. Tengo la m, que es de masa, es elevado a un exponente 1. Entonces yo digo masa, la unidad de acuerdo al sistema internacional son los kilogramos, por, tengo también que está elevado a una longitud, está multiplicado una longitud elevado a la menos 3. Entonces yo voy a decir una longitud, la unidad de la longitud es el metro, elevado a la menos 3. Y ahí tendría las unidades de la densidad. Bien, otra magnitud derivada que también utilizamos con frecuencia son, por ejemplo, las velocidades, la aceleración. Por ejemplo, a ver, si alguna vez hemos estudiado algo de física básica, nos habremos cruzado con este triangulito que nos dice que espacio, aquí está la rapidez y aquí está el tiempo. Nos dice, bueno, por lógica, nos dice que el espacio es igual a la rapidez por el tiempo es igual al espacio entre la velocidad, y pues podemos sacar otra fórmula más, bueno, otra ecuación más, que velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Y pues hay muchas cuestiones que podemos sacar de este triangulito, hacer teorías un poco más complejas, modificar algunos conceptos quizá erróneos, pero teniendo en cuenta estas ecuaciones podemos formular más ecuaciones dimensionales. Y pues vamos a borrar esta parte. Por ejemplo, velocidad, vamos a expresarla como una distancia recorrida d sobre una unidad de tiempo. Bien, ya tenemos esta parte. Bueno, distancia es una longitud, y pues en el sistema internacional lo que nos miden las longitudes, su dimensión, voy a escribir acá, la dimensión de la distancia va a ser L, y la dimensión del tiempo va a ser T. Entonces ahí tendríamos que la dimensión de la velocidad sería L sobre T, pero recordemos que en el sistema internacional, bueno, más que todo en el análisis dimensional no podemos expresarlo en forma de fracciones, entonces vamos a expresarlo como LT elevado a la menos 1. ¿Sí? Y pues ahí ya tendríamos otra magnitud derivada. Tenemos acá velocidad, sería LT elevado a la menos 1. Y pues, ¿cuáles serían las unidades? L, estamos hablando de la longitud, metros, por tiempo. Si recurrimos a nuestra tabla, tiempo, lo que nos mide tiempo es la unidad de tiempo es el segundo. Entonces vamos a escribir segundo, pero al exponente de su dimensión. Entonces segundo a la menos 1. Y ahí tendríamos cuál sería la dimensión y las unidades de la velocidad de acuerdo al sistema internacional. Ahora bien, vamos acá a sacar varias conclusiones, podemos decir. Por ejemplo, vamos a sacar un poco más magnitudes derivadas siguiendo esta misma lógica. Por ejemplo, tengo que la aceleración es igual a un cambio de velocidad sobre un cambio de tiempo. Es decir, va a ser una velocidad final menos velocidad inicial sobre un tiempo final menos un tiempo inicial. ¿Ya? Sí, bueno, esto sería un tipo de aceleración. Bueno, no lo voy a expresar como un vector, sino sería adentrar mucho más en esta parte que se estudia a profundidad en cinemática. Pero bueno, conociendo esa parte, por ejemplo, tendríamos que lo que está dentro del paréntesis, aquí dentro del paréntesis, tiene que tener las mismas dimensiones.
Porque, por ejemplo, no puedo sumar las dimensiones de la velocidad con las dimensiones del tiempo, por ejemplo. No se pueden sumar. Sí se pueden dividir, sí se pueden multiplicar las dimensiones, pero no se pueden sumar ni restar. Entonces, en el análisis dimensional lo que sucede es que la suma y la resta solo se puede, bueno, no se puede hacer porque estamos hablando de dimensiones, pero para que cumpla un principio, que es el principio de homogeneidad dentro del análisis dimensional, las dimensiones deben ser iguales. Por ejemplo, aquí voy a extraer esta parte que es subrayado, que he encerrado de rojo. Por ejemplo, por aquí tengo que la velocidad final menos la velocidad inicial. Bueno, aquí lo escribí con la velocidad inicial. Entonces yo diría las dimensiones de la velocidad final deben ser igual a las dimensiones de la velocidad inicial. Y pues esto se comprueba porque velocidad final, bueno, es una velocidad, entonces sus dimensiones serían lt a la menos 1. Y las dimensiones de la velocidad inicial, que sea final o inicial, sigue siendo una velocidad, entonces sus dimensiones serían también lt a la menos 1. ¿Sí? Y pues si yo tengo, por ejemplo, velocidad final menos velocidad inicial, hablando de sus magnitudes, no vamos a cometer el error de poner lt a la menos 1 menos lt a la menos 1. Entonces eso me daría 0. No, pues esto es incorrecto en el análisis dimensional, ya que la suma y la resta no cuentan como operaciones que podemos aplicar dentro de las ecuaciones dimensionales. ¿Sí? Bien. Entonces, teniendo esta parte clara, la dimensión de todo eso, como ya lo habíamos igualado, sería lt a la menos 1. Y lo mismo va a suceder acá. Estoy restando tiempos, pero al final la dimensión que voy a obtener es t de tiempo. Y pues ahí sería cuestión de aplicar el teoría de exponentes. Sé que hay un 1, entonces acá va a pasar como t a la menos 1, t a la menos 1. Este es un... Aquí para borrar esta parte. Sería un L t a la menos 1 por este a la t elevado a la 1, que 1 es tácito. Lo voy a subir acá como un t elevado a la menos 1 y voy a sumar los exponentes de t a la menos 1 por t a la menos 1 y a t a la menos 2. Y pues esa sería la dimensión de la aceleración. Con esto ya tendríamos otra magnitud derivada más para archivar aquí, que sería la de la aceleración, y la voy a escribir aquí como lt elevado a la menos 2. Y pues aplicando lo mismo, ¿cuáles serían sus unidades? Los metros por los segundos elevado a la menos 2. Bien, pues aquí ya podemos desatarnos a sacar más magnitudes. Por ejemplo, algo básico, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces las dimensiones de la fuerza serán igual a las dimensiones de la masa por las dimensiones de la aceleración. Bien, vamos a bajar acá. Y ahí está. Ahí está. Bueno, las dimensiones de la fuerza no las conozco, pero sí conozco las dimensiones de la masa, que son m, y las dimensiones de la aceleración, lt a la menos 2. Entonces, las dimensiones de la fuerza serán mlt a la menos 2. Vamos a archivarla también acá a nuestra lista de magnitudes derivadas. Vamos a escribirla acá. Fuerza es igual a m de masa L por t elevado a la menos 2.
Y pues sus unidades serían igual. M es masa, entonces voy a escribir kilogramos. L es longitud, entonces voy a escribir metros. Y T, y está T, segundos. El exponente de T es -2, entonces su unidad también tendrá el mismo exponente, T S elevado a la -2, segundos elevado a la -2. Pero bueno, en algunos casos, algunas magnitudes tienen otro, por decirlo así, otra unidad que no digamos simplifica, pero también se suele escribir de otra forma. Por ejemplo, las unidades de la fuerza podemos encontrarla como kilogramos por metros por segundo elevado a la -2, o, que creo que es común encontrarlo de esta forma, también la vamos a encontrar con N, que bueno, representa newtons. Newtons, voy a escribir así, que también representa fuerza, es la unidad de medida de la fuerza. Y pues ambas son correctas. Si yo lo expreso en newtons, o lo expreso en kilogramos por metro por segundo a la -2. Bien. Bueno, también es digamos, una aceptación del sistema internacional, entonces es usado. A ver, también tenemos, por ejemplo, otra magnitud, el trabajo. Voy a expresarlo como W. Trabajo es igual a una fuerza por una distancia. Entonces, yo voy a escribir así: las dimensiones de trabajo son igual a las dimensiones de la fuerza por las dimensiones de la distancia. Entonces, escribir las dimensiones del trabajo serán igual a... ¿Sé cuáles son las dimensiones de la fuerza? Claro que sí. Es MLT a la -2. Sé cuántas son las dimensiones de D, que es una distancia. Estoy hablando de longitudes, entonces por L. Entonces aquí sería cuestión de aplicar nuestros conocimientos en teoría de exponentes. M, aquí hay un L, aquí hay un L, voy a sumar sus exponentes, ambos exponentes son 1, sería ml al cuadrado, t a la -2. Y pues esas serían las dimensiones del trabajo. Y voy a escribirlo acá, arriba también, en nuestro catálogo de magnitudes derivadas. Escribir ml al cuadrado, t elevado a la -2. Y pues sus unidades, igual, lo mismo, kilogramos por metros, en este caso están longitudes, metros, pero ahí hay un exponente al cuadrado. Y pues t elevado a la -2, segundos elevado a la -2. Y al igual que en el caso de la fuerza, también vamos a tener una objeción con el caso del trabajo, porque el trabajo también va a ser conocido con una unidad equivalente, que en este caso va a ser el joule, cuyo símbolo es la J de joule, que al igual que la fuerza era el newton y su símbolo era N. Ambas son correctas, es una forma también aceptada por el sistema internacional, aunque mayormente son utilizadas las unidades joule y newton. Pero es importante conocer que de dónde salen estas unidades de medida, como el newton y el joule. Pues básicamente son de estas unidades que se encuentran aquí. Las obtenemos a partir de las dimensiones y las unidades de medida aceptadas por el sistema internacional. Y pues por último vamos a hablar acerca de la potencia. Bien, vamos a escribir acá potencia, la vamos a
escribir como un trabajo realizado sobre una unidad de tiempo. Bien. Y entonces, dimensionalmente hablando, vamos a escribirlo así: las dimensiones de P potencia será igual a las dimensiones de W entre las dimensiones de tiempo. Y pues vamos a escribir acá las dimensiones de W, que es trabajo, si las conocemos, es ml al cuadrado, t elevado a la menos 2. Y pues las dimensiones de tiempo de acá, también las conocemos, son t. Y pues como ya lo he repetido 2 veces anteriores, no podemos expresar en el análisis dimensional como fracción. Entonces este t que está elevado a un 1 va a subir arriba como menos 1 y vamos a sumar sus exponentes: menos 2 menos 1 menos 3. Entonces quedaría t L2, escribirlo así, y t elevado a la menos 3. Bien, y ahí tendríamos cuál es la dimensión de la potencia. Y pues vamos a escribir acá otra vez a nuestro repertorio de magnitudes derivadas. Vamos a escribirlo acá: potencia, vamos a escribir con P, P de potencia, es M L al cuadrado, perdón, T elevado a la menos 3. Y pues de acuerdo a sus unidades voy a escribirla como acá kilogramos, porque tiene una unidad de masa L, o sea, que es longitud, entonces metros al cuadrado sobre, por T, que es tiempo, segundos, pero elevado a la menos 3. Y al igual que la fuerza y el trabajo, la potencia también tiene otra unidad, que bueno, son los watts. Y pues lo vamos a escribir con watts, y lo vamos a escribir como su unidad a los watts, vatios, como se le conoce, al igual que, como ya dije antes, la fuerza y el trabajo tienen unidades equivalentes que también son aceptadas por el sistema internacional, y que pues si nos encontramos en alguna oportunidad con una unidad, por ejemplo, que está en kilogramos por metros al cuadrado por segundo a la menos 3, entonces podemos saber que estamos hablando de watts, y sabemos que es básicamente lo mismo. Sí, pues, y con esto ya estaríamos concluyendo esta parte del análisis dimensional. Solo para aclarar que, por ejemplo, ¿para qué nos sirve el análisis dimensional? Pues principalmente sirve para corroborar las ecuaciones, que una ecuación sea dimensionalmente correcta. Y pues es básicamente un lenguaje inicial que se maneja dentro de la física para conocer dimensiones, magnitudes, unidades, que es todo aquello que se utiliza. Tal vez no vamos a adentrarnos a hacer análisis dimensional dentro de algún ejercicio de cinemática, por ejemplo. Ahí se van a trabajar otros conceptos. Ya no vamos a hablar de una longitud, una masa, un tiempo, una temperatura, sino que vamos a hacer un estudio intrínseco de las magnitudes. Por ejemplo, ya que hable de cinemática, vamos a tener en juego distancias, es decir, longitudes, vamos a tener en juego velocidades, aceleraciones, y pues ahí obviamente van a estar las magnitudes, van a estar las dimensiones, van a estar las unidades, que son importantísimas dentro de la física. Algo que no tiene unidades no difícilmente puede ser reconocido, y pues entonces es una base que tenemos que tener si queremos empezar en esto de la física. Es importante conocerlo, y pues aquí mediante
esta sección, que es un poquito larga, algo que ya se me han pasado los 30 minutos, pues, pero hemos tratado de hacer un resumen de lo que se ve en análisis dimensional, conocer un poco de las magnitudes fundamentales a grandes rasgos y cómo podemos obtener magnitudes derivadas, de qué dependen sus unidades de medida, cómo conocemos también las unidades de medida. Y pues esto creo que nos ayuda como base para iniciarnos en el camino de la física.